Sientes el zumbido tenue del mundo colándose por tus oídos, un murmullo constante de preocupaciones que has cargado tanto tiempo que tu espalda ya no recuerda la ligereza. Respiras y el aire parece moverse con dificultad, casi como si dudara al pasar por tu pecho. Sin embargo, aquí, en este instante, se abre un umbral invisible, una puerta al silencio profundo que siempre ha latido debajo de la agitación. Cierra los ojos y escucha la sangre correr, ese río cálido que te recuerda que sigues vivo, que sigues aquí, listo para empezar de nuevo. Te hablo a ti, porque detrás de las capas de ruido hay una voz clara, tu propia voz, esperando ser rescatada. Has intentado 1000 trucos para calmar la mente, mantras, listas de gratitud, distracciones fugaces, pero la nube oscura regresa cada noche, golpeando las paredes internas con sus nudillos de ansiedad. Hoy conocerás algo distinto, una inmersión en la raíz misma de ese remolino. No huiremos de él. Lo atravesaremos con paso firme, como una antorcha que no teme al viento. Imagina por un momento que pudieras tomar la negatividad con tus manos y sentir su textura, fría, rugosa, pegajosa como brea. Ahora imagina que el calor que emana de tu pecho derrite esa brea hasta convertirla en agua tibia que escurre a través de tus dedos. Esa imagen no es una fantasía, es la metáfora viviente de lo que ocurrirá cuando actives la fuerza mental que ya germina dentro de ti. Mientras avanzas en estas páginas sonoras, cada palabra será un golpe suave sobre la roca antigua de tus creencias limitantes. Suscríbete si sientes que ya es hora de cambiar tu historia. Aquí cada audiolibro es un despertar que empieza en el alma. No busques teorías complicadas, busca la experiencia vívida que brota cuando te permite sentir sin filtros. Porque eliminar la energía negativa no es un acto de olvido, sino de transformación, la conviertes en impulso, en aprendizaje, en poder. Y ese poder se refleja en cada latido, en cada paso, en cada decisión. Escucharás microhistorias que podrían ser tuyas. Un amanecer después de la pérdida, una risa inesperada en medio del llanto, la certeza que llega tras el error más costoso. En ellas descubrirás reflejos de quién eres y destellos de quién puedes llegar a ser. Absórbelas sin prisa, deja que se mezclen con tus recuerdos y tejen un nuevo significado. Permíteme recordarte, mientras el aliento se asienta y el pecho se expande, que ningún pensamiento oscuro tiene fuerza propia más allá de la atención que le brindas. Y tú decides a dónde mira tu atención, como el director que enciende un foco sobre el escenario. Hoy eliges iluminar lo que te nutre, la calma firme, la claridad incansable, la valentía tranquila. Hoy eliges reescribir la narrativa interna con tinta de propósito. Antes de sumergirnos en el primer capítulo, toma un instante y susurra en lo más hondo, yo decido brillar sin miedo. Es más que una frase, es la llave que desbloqueará cada puerta que encontrarás. Escríbela en tu mente con tinta luminosa, porque será el hilo rojo que hilvanará cada pasaje de este viaje. Si estas palabras ya revolvieron algo en tu interior, una chispa, un nudo que empieza a aflojarse, compártelo en los comentarios diciendo simplemente, yo decido brillar sin miedo. Al hacerlo, no solo anclarás tu compromiso, sino que inspirarás a otros caminantes de esta misma senda. Y, si sientes que este camino recién comienza, suscríbete para que sigamos juntos, paso a paso, encendiendo la luz que el mundo necesita. Capítulo 1. La raíz invisible del cansancio. Sientes un leve cosquilleo en la nuca, como si el aire cargado de noche acariciara cada uno de tus pensamientos antes de entrar en tu mente. Hay un perfume húmedo flotando entre la penumbra y tú lo respiras sin darte cuenta, huele a incertidumbre, a los pendientes que se quedaron sin cerrar, a la conversación que repetiste 10 veces camino a casa. Y aún así, en medio de ese abrazo de preguntas, algo late con fuerza. La esperanza obstinada de que mañana el peso se vuelva pluma. Camina conmigo, descalzo sobre la madera tibia de tus recuerdos. Cada tabla cruje como una confesión, y detrás del crujido se esconde un mensaje que nunca quisiste escuchar, has llenado tus días con voces que no son las tuyas. Opiniones al fondo de los pasillos digitales, consejos que encajan en todas las vidas menos en la tuya, miedos heredados como muebles viejos. Sin darte cuenta, erigiste una casa construida con ladrillos ajenos y ahora te pregunto, ¿de qué color pintarías las paredes si solo existiera tu voz para elegir? Hace algunos años, una mujer despertaba cada madrugada convencida de que el techo se derrumbaría sobre su cama. No era una profecía absurda,
sino la sombra de una infancia llena de goteras y cielos que escupían ruidos extraños. Cada crujido de la madera rebotaba en sus costillas, y ella respondía con un catálogo de futuros desastres. Sin embargo, una noche cualquiera. Una de esas noches que nadie subrayaría en el calendario, decidió encender la luz y recorrer cada estancia con una linterna pequeña. Movió su mirada por cada viga hasta descubrir que el techo seguía intacto, silencioso, casi cómplice de su propia neurosis. Esa simple inspección transformó años de temor en una bocanada de alivio. La brecha entre el miedo y la realidad resultó ser solo un pasillo mal iluminado. Pregúntate, ¿qué vigas de tu presente nunca has tocado con tus manos? ¿Cuántas amenazas dramáticas siguen vivas solo porque nadie las ha inspeccionado de cerca? Cada vez que el miedo susurre, recuérdale que también existe el gesto exacto de observar sin juicio. Porque tu mente no es un campo de batalla, es un jardín olvidado que aún puede florecer si arrancas la maleza con mansedumbre. Recuerdo a un joven que coleccionaba derrotas en sobres de Manila. Cada fracaso, exámenes reprobados, amores que terminaron con un mensaje vacío, trabajos que no cruzaron la segunda entrevista. Estaba archivado con fecha y hora. Abría el cajón al caer la tarde y repasaba cada sobre como quien recita salmos oscuros. Una tarde de verano, su abuela le regaló una caja de madera olorosa a cedro y le pidió que colocara allí, por cada sobre antiguo, una tarjeta con algo que hubiera aprendido gracias a ese tropiezo. Con el tiempo, la caja de cedro pesó más que el cajón de derrotas, y el joven descubrió que la memoria duele menos cuando se convierte en maestro y no en verdugo. Ahora, cierra los ojos y toca el sobre más pesado que guardas en tu archivo de culpas. Imagina escribir en una tarjeta lo que ese fracaso te enseñó sobre ti mismo. Percibe la tinta secarse, el papel absorbente convirtiendo la herida en relato útil. Si no encuentras la enseñanza, es porque aún no has quitado la envoltura de dolor. Despójala con paciencia, la lección te espera como una perla dentro del barro. La energía negativa se alimenta de conclusiones apresuradas. Cada vez que dictas sentencias sobre tu valor sin haber examinado las pruebas completas, agregas otra piedra al costal que arrastras. Hoy suelta una de ellas, la primera que recuerdes. Nómbrala, sí, nómbrala en voz alta, y siente cómo el sonido ocupa la habitación. Ese eco te demuestra que la piedra estaba dentro, no fuera. Y lo que vive dentro puede transformarse desde dentro. Mientras respiras, visualiza tu pecho expandiéndose hasta empujar la sombra a los rincones. No la expulses con violencia, elévala con compasión. La sombra no es enemiga, solo es parte mal iluminada. Y tú eres el sol que decide en qué rincón amanecer. Si en este momento una voz interior murmura que es imposible, sonríe como quien descubre una broma antigua. Porque la imposibilidad es un traje que perdió la talla, alguna vez te quedó justo, ahora aprieta tanto que apenas puedes moverte. Desabróchelo, deja que caiga al suelo, y observa tu piel libre del sudor ajeno. Quizá dudes de que ese gesto íntimo, una simple frase al oído del alma, pueda derretir montañas interiores. Permíteme acercarte otra imagen, 2 hojas de papel idénticas, una bañada en tinta negra y la otra en blanco puro. Coloca ambas al sol de mediodía, la tinta absorberá el calor hasta ondular los bordes, mientras la hoja clara reflejará la luz, fresca, casi ajena al fuego. Tus pensamientos operan igual, los cargados de suposiciones oscuras arden con la mínima chispa, los claros reflejan la realidad y permanecen livianos. Te invito a un experimento silencioso. Al terminar de escuchar este capítulo, apaga cualquier pantalla y siéntate frente a una ventana abierta. Observa un objeto cotidiano, una maceta, una farola, una nube lenta, hasta que deje de tener nombre y se convierta en pura presencia. Nota cómo tu mente intenta etiquetar, clasificar, narrar. Permanece allí, por encima del impulso de etiquetar, hasta sentir que observa sin querer poseer la escena. Ese instante desnudo es la cuna de tu fuerza mental. La capacidad de mirar sin transformar la realidad en un juicio. Tal vez la primera vez dure segundos, pero esos segundos desgastarán las cadenas más pesadas. Con práctica, el intervalo se alarga, y cada vez que el silencio se expande, una partícula de energía negativa pierde su agarre. Deja que la práctica te encuentre donde estés, en un autobús, en la fila del banco, en la ducha, cualquier lugar sirve para mirar sin narrar.
Y en esa mirada, la realidad vuelve a su forma original, ligera, maleable, lista para convertirse en aliada. Hay quienes piensan que la disciplina mental es un muro de hierro, en verdad, es un río. Mientras más intentes solidificarlo, más doloroso será su cauce, mientras más aceptes su naturaleza fluida, más fácilmente cavarás nuevos cauces hacia terrenos fértiles. Hoy dirige ese río hacia la paciencia, sé paciente con tu propio ciclo de apertura. Hay raíces profundas que se resisten a la luz. No las arranques de golpe, sóplales historias de futuro y verás cómo se sueltan solas con el tiempo. Y ahora, una última respiración antes de partir, inhala por la nariz, dejando que el aire acaricie tu esternón, exhala como si apagara una vela imaginaria justo sobre tu lengua. Repite 3 veces, y escucha cómo el latido del corazón se convierte en metrónomo de serenidad. Cada bombeo afirma, aún estoy aquí, aún puedo elegir. Cuando abras los ojos, siente la habitación distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque acabas de reorganizar el mapa interno que le da sentido. Celebra ese reordenamiento, ofrece una sonrisa tibia al reflejo mínimo que quizás se dibujó en el vidrio de la ventana. Es tu primera victoria consciente sobre la marea invisible. Termino este tramo tomándote la mano, no para guiarte, sino para recordarte que no avanzas solo. Somos multitudes de intentos, de heridas que se reconocen en la piel ajena. Si mis palabras sirvieron de espejo, permite que tu propia voz complete la imagen, escribe en tu mente, sin ruido, el compromiso de revisar tus techos y sobres cada noche, no para obsesionarte con las grietas, sino para confirmar cuánta luz has dejado entrar. Entonces, al igual que la mujer y el joven de nuestras historias, descubrirás que cada grieta reparada es una ventana recién abierta. En el próximo capítulo descenderemos aún más, hasta las raíces genéticas del miedo, para entender cómo el cuerpo guarda memorias que la mente olvida. Pero antes, descansa en el calor recién descubierto. Aun cuando el reloj avance, este instante pertenece a la eternidad de tu conciencia. Mi fortaleza se construye con la luz que yo mismo enciendo. Capítulo 2. El eco antiguo que habita tu cuerpo. La noche guarda silencios que no se explican con palabras. Un temblor sutil en la garganta cuando el teléfono suena tarde, un sobresalto en el estómago al escuchar pasos detrás de la puerta, la piel erizada sin razón al cruzar un pasillo oscuro. Crees que son miedos nacidos de la mente, pero son huellas más viejas que tu memoria, son cartas escritas en un idioma primitivo sobre los tendones, sobre la médula, sobre la presión firme con la que aprietas los puños mientras duermes. Hace décadas, un obrero llamado Julián trabajaba bajo el estruendo de máquinas que aullaban metal todas las tardes. Cada explosión de vapor sacudía el suelo y, con el tiempo, su cuerpo empezó a reaccionar antes que su oído, los músculos se tensaban un segundo antes del rugido, como si un centinela invisible hubiera levantado la alarma dentro de su pecho. Cuando los médicos analizaron su caso, descubrieron que el sistema nervioso de Julián había aprendido a anticipar la agresión sonora para protegerlo, filtrando la amenaza al nivel del reflejo. El miedo, comprendió él, era un profesor severo que insistía en que repitieras la lección hasta grabarla en hueso. Tú también has estudiado esas lecciones sin darte cuenta, cada latido que se acelera al oler el mismo perfume de quien te hirió, cada respiración contenida al escuchar una sirena que recuerda a la mala noticia, cada pestañeo inquieto cuando la luz titila como aquella vez en que todo se apagó. No son señales de debilidad, son cicatrices sabías, mapas de supervivencia heredados por millones de antepasados que cruzaron selvas, inviernos y guerras para que hoy tú puedas sentarte a escuchar este relato. Imagina ahora tu cuerpo como una biblioteca polvorienta. Entre cada estantería guardas volúmenes con historias de peligro y salvación, algunos son tuyos, otros, prestados por generaciones que nunca conociste. No necesitas leerlos para que influyan en tu forma de respirar. Aún así, existe un acto de poder silencioso. Pasar la mano sobre el lomo de esos libros, reconocer que están allí y decidir qué títulos abrir y cuáles dejar cerrados para siempre. Piensa en Sofía, una mujer que se agachaba cada vez que un globo explotaba en el cumpleaños de sus hijos. Nadie entendía por qué sus ojos se llenaban de agua tras el estallido festivo. Un día, su padre le contó la historia olvidada de la ciudad que bombardearon cuando ella era un bebé, aquel estruendo quedó impreso en su sistema nervioso antes de que aprendiera a hablar. Con la verdad revelada, Sofía hizo algo inesperado,
se sentó en el patio, sostuvo un globo rojo, cerró los ojos y lo reventó ella misma. El sonido la sacudió, sí, pero en el silencio posterior sintió como una parte del pasado se desprendía como corteza vieja. Repitió el ritual durante semanas, hasta que su cuerpo aceptó que aquellas explosiones actuales no traían muerte, sino confeti. Pregúntate, ¿qué ruido, qué aroma, qué sombra activa en ti ese reflejo primigenio? No corras a silenciarlo, obsérvalo con la paciencia de un jardinero que descubre la raíz de la mala hierba. Nombra ese estímulo en voz baja y siente el eco en tu diafragma. Repite el nombre hasta que pierda filo, igual que una roca que el mar redondea con décadas de oleaje. El cerebro reptiliano, esa porción que compartes con los ancestros más antiguos, responde a 3 órdenes: atacar, huir, congelarse. Cada vez que un recuerdo doloroso se filtra en el presente, tu reptil interior se yergue en guardia. Pero no eres solo reptil, sobre ese cimiento arde la corteza prefrontal, la parte de ti capaz de elegir historias y reescribir sentidos. Cuando el pulso se dispare, coloca tu mano sobre el corazón y di: esto es pasado que mi cuerpo revive, no presente que me amenaza. Esa frase sencilla es un puente entre la selva y la biblioteca, entre la descarga de adrenalina y la pluma que reescribe la crónica. Permíteme contarte la historia de Mauro, un violinista que temblaba antes de entrar al escenario. Su profesor de conservatorio le enseñó a tocar con los ojos cerrados, concentrado en la respiración rítmica del arco, inhalar al levantarlo, exhalar al descender. Tras meses de práctica, Mauro descubrió que el arco se movía ahora al compás de sus pulmones y su cuerpo al de la melodía. Aquello que antes disparaba temor, la mirada del público, el silencio expectante, se transformó en acompañamiento, la sala entera respiraba con él. Esa es tu invitación: sincroniza tu ritmo interno con el mundo externo hasta que la frontera entre ambos parezca un espejismo. El sonido del tráfico puede convertirse en metrónomo, el murmullo de la oficina en canto, el grito lejano en campanada que marca el inicio de una nueva frase. No se trata de negar la realidad, sino de dirigir tu orquesta de percepciones para que cada instrumento encuentre armonía. Ahora, un gesto concreto. Coloca la palma derecha sobre el abdomen y la izquierda sobre el pecho. Inhala contando 4 pulsos de corazón, siente cómo la mano inferior se eleva primero, sostén 2 pulsos en la cúspide del aire, exhala en 6, dejando que la mano superior descienda antes que la inferior. Repite este ciclo 5 veces. Con cada repetición, imagina que drenas un tono oscuro de tus venas y lo reemplazas por un resplandor tenue, como si intercambiaras tinta negra por agua clara. Cuando termines, sacude suavemente los hombros y permite que un bostezo se extienda sin vergüenza. Ese bostezo no es pereza, es la señal de que el sistema reticular ha quitado la alarma y da paso a la reparación. Celebra esa rendición del cuerpo, solo baja la guardia cuando confía en que has tomado el timón. Entre los libros de tu biblioteca hay uno que relata la hazaña de tus ancestros cada vez que sobrevivieron a una noche sin fuego. Llevaban pedernal y esperaban las primeras brasas como quien espera la salida del sol. Tú llevas una chispa diferente, atención consciente. Cada segundo que posas tu mirada en la experiencia palpable, la temperatura del aire, el peso de la camiseta sobre la piel, enciendes una pequeña hoguera moderna. Ilumina suficiente para que la sombra no sea amenaza, sino relieve que da profundidad al paisaje. Quizá pienses que el dolor almacenado en los músculos durará para siempre. Recuerda entonces esta microhistoria: en un pueblo costero, los pescadores colgaban redes mojadas bajo el sol hasta que el salitre se convertía en costra blanca. Con el tiempo, las fibras se volvían quebradizas, incapaces de sostener la captura. Un anciano descubrió que, antes de colgarlas, bastaba enjuagarlas con agua dulce durante 1 minuto. El salitre se disolvía, las fibras recobraban flexibilidad, y la red duraba temporadas enteras sin romperse. Tu mente es esa red. No necesita grandes rituales de fuego y ceniza, solo 1 minuto de atención dulce para enjuagar el exceso de sal que la rigidez acumuló. Cierra este capítulo reconociendo el pulso en tus muñecas. Cada latido es un tambor que marca la cadencia de tus próximas decisiones. Agradece al reptil que te mantiene alerta, pero dile con cariño: descansa ahora, te llamaré solo cuando caminemos por la cordillera del peligro real. Mientras tanto, deja que la mente consciente diseñe sendas más suaves, donde la alerta se transforme en curiosidad y la tensión en impulso creativo.
Al abrir los ojos notarás los colores un matiz más vivos, no porque la luz haya cambiado, sino porque quitaste el velo del miedo anticipado. Te pido un favor último antes de avanzar, deja un instante tus dedos suspendidos sobre la mesa, como quien palpa una brisa leve, y di para ti: transformo mi herencia de miedo en un legado de fuerza. Repite hasta que la frase se convierta en pulso. Nos veremos en el próximo capítulo, donde exploraremos cómo la voz interna que elegimos cultivar puede amplificar o silenciar cualquier tormenta emocional. Por ahora, camina con la certeza de que las sombras que encontraste hoy ya no serán dueñas de tu noche, serán simples contornos que definen mejor la forma de tu propia luz. Capítulo 3. La voz que moldea tu universo. Nada resuena con tanta fuerza en tu mente como las palabras que te dices cuando nadie más escucha. Son susurros que atraviesan la piel, se instalan detrás de los párpados y colorean cada paisaje que contemplas. Si tu voz interna repite "no puedo", las montañas crecen; si murmuras "soy capaz", los caminos se ensanchan. Esta voz es semilla y al mismo tiempo agua, decide qué ideas germinan y cuáles se marchitan antes de ver la luz. Imagina un teatro vacío justo antes del estreno. Las butacas esperan, las cortinas palpitan con la brisa del pasillo, y solo el director permanece bajo la penumbra, repitiendo la obra una y otra vez en su cabeza. Ese director eres tú, sentado frente al escenario de tu vida. Cada línea que ensayas dentro de tu cráneo se convertirá después en gesto, en oportunidad aceptada o rechazada, en abrazo que das o retienes. Hace años, Martina llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo del abrigo. Lo llamaba la libreta de los por si acaso. Cuando temía fallar, escribía una lista de excusas: no dormí bien, no tuve tiempo, antes de intentar cualquier cosa. Aquella preventiva justificación se volvió profecía, fallar era casi un alivio, pues encajaba con el libreto previsto. Un día, el cuaderno se empapó bajo la lluvia y la tinta se corrió hasta formar manchas azules, como islas sin nombre. Martina sintió alivio, sus excusas se habían disuelto. Decidió entonces llevar un nuevo cuaderno, esta vez para anotar solo las palabras que quisiera escuchar de alguien que la amara incondicionalmente. En pocas semanas, empezó a hablárselas a sí misma. Sin darse cuenta, cambió de director y reescribió la escena. Piensa en la frase que con más frecuencia te repites cuando las cosas se complican. Deténla frente a ti como si pudieras verla impresa en un cartel gigantesco, flotando en medio de la avenida principal de tu conciencia. Observa su tipografía, su color, la sensación que te provoca al leerla. Pregúntale: ¿sigues siendo útil, o solo eres una piedra pintada de rutina? Si la respuesta es piedra, imagina ahora cómo la tinta se resquebraja y cae en polvo. Debajo, emerge una frase nueva, tal vez breve, tal vez incierta, pero luminosa. Permite que ocupe el mismo lugar. Un joven soldador llamado Iván trabajaba junto a una máquina que escupía chispas incandescentes. Cada destello creaba un destello paralelo en su mente. Recuerdos de profesores que le dijeron que no valía para el estudio, voces que le exigían conformarse con lo mínimo. Una tarde, mientras la máscara oscura cubría su rostro, creyó escuchar algo distinto: mira cómo dominas el fuego. No supo de dónde vino ese pensamiento, quizás del mismo latido de su corazón, pero lo repitió. Al acabar la jornada, escribió aquella frase en la puerta del locker: mira cómo dominas el fuego. La leyó cada mañana durante meses. Cuando se presentó a un curso de soldadura especializada, sus manos temblaron, mas su voz interna gritó más fuerte que el temblor. Aprobó con honores y, al recoger el certificado, comprendió que el verdadero examen había sido convencer a su director interno de cambiar el guión. Ahora, cierra los ojos y escucha durante un minuto lo que tu mente te dice en silencio. No intentes censurarla ni convencerla, sé un testigo neutro. Al cabo de ese minuto, abre los ojos y escribe mentalmente 3 palabras de aliento como respuesta directa a cualquier juicio duro que hayas captado. Por ejemplo, si escuchaste "eres un desastre", podría surgir "aprendo cada día". Repite ese trío de palabras al ritmo de tu respiración, dejándolas caer en la exhalación como hojas que flotan sobre un río manso. Hay una mujer anciana que camina todas las tardes por el malecón de un puerto lejano. Lleva una radio pequeña colgada del codo, y en ella suena una estación local que mezcla boleros y noticias. Cuando las olas golpean con fuerza, sube el volumen,
Cuando el viento arrecia, se coloca la radio cerca del pecho, sintiendo las vibraciones de la canción contra los huesos. Un turista curioso le preguntó por qué nunca se desprendía de aquel aparato. Ella respondió: cada persona necesita una banda sonora que le recuerde quién es. Tú también posees esa radio interna, ajustable al volumen de tus decisiones. Cada palabra que pronuncias en tu mente es una nota que suena al compás del corazón. Elige tu banda sonora con la misma dedicación con que eliges con quien compartir la mesa. Si deseas fortalecer la voz que te levanta, no la que te hunde, ejecuta este pequeño ritual durante 7 amaneceres. Al despertar, antes de tocar el suelo con los pies, pronuncia tu nombre en voz baja seguido de la frase «Hoy te honro». Deja que la frase vibre en la garganta, en los dientes, en la lengua, como un acorde que afina el instrumento antes del concierto. No importa si al principio suena ajeno o forzado, la coherencia se crea por repetición, no por milagro. Al 7º día, escucharás un matiz diferente, el timbre de la costumbre que empieza a mutar en convicción. Quisiera llevarte a una feria nocturna donde los puestos de algodón de azúcar iluminan el rostro de los niños. Entre luces intermitentes, hay un juego llamado la Casa de los Espejos. Los espectadores entran a un laberinto de cristales curvos que distorsionan la figura. Algunos espejos alargan el torso, otros ensanchan la cabeza. Imagina que tu mente es ese laberinto y cada creencia limitante, un espejo deformante. Saldrás con la impresión de ser demasiado alto, demasiado ancho, demasiado extraño. Pero mientras tengas claro que es solo un juego óptico, reirás al verte estrechar o estirar. En cambio, si olvidas la distorsión, llevarás esa imagen por la vida. Reconócelo, tu voz interna decide cuándo termina la feria y cuándo regresas al espejo plano de la autenticidad. Antes de dormir esta noche, coloca una hoja en blanco sobre la almohada vacía junto a la tuya. Escríbele una carta a tu yo de mañana contándole una victoria imaginada, algo que aún no sucede pero que deseas experimentar. Describe en detalle cómo te sientes al lograrla, que la tinta huela a certeza. Dobla la hoja y déjala bajo la almohada. Mañana al despertar, léela y observa la reacción visceral. Tal vez un cosquilleo en la piel, una sonrisa involuntaria, un leve aumento del pulso. Esa reacción es la prueba de que las palabras escritas, aunque todavía no sean realidad, ya empiezan a moldear tu química interna. Repite el proceso cada noche, y verás cómo la frontera entre lo imaginado y lo posible se adelgaza hasta volverse traslúcida. Para cerrar este capítulo, desliza los dedos sobre tus sienes y masajea con suavidad, como si pulieras la superficie de un espejo delicado. Mientras lo haces, di para ti: diseño mi destino con la voz que elijo escuchar. Permite que el murmullo se expanda hasta el esternón, hasta el vientre, hasta la planta de los pies. Siente el peso de tu cuerpo apoyado en la silla o en la cama, nota la solidez que te sostiene. Esa firmeza externa es el recordatorio físico de que existe una base confiable donde apoyar las nuevas palabras que sembrarás. Cuando termines, deja escapar un suspiro. Observa cómo la exhalación libera la carga de frases antiguas que ya no te sirven. Mañana, al encontrarnos de nuevo, exploraremos la alquimia de los hábitos, cómo cada acción repetida cincela un camino neuronal hacia la claridad o hacia el caos. Por ahora, camina con la certeza de que la voz que acabas de invitar a tu mente será la aliada más fiel en tu travesía para eliminar la energía negativa y multiplicar la fuerza mental. Capítulo 4. La alquimia de los hábitos invisibles. Sientes el crujido casi imperceptible de la mañana cuando apoyas los pies en el suelo frío. Ese instante diminuto que separa el sueño de la vigilia es un umbral sagrado donde se decide buena parte de tu destino. En los pocos segundos que tardas en inhalar profundo, ya se han encendido fuegos microscópicos en tu cerebro, rutas neuronales que reclaman protagonismo porque llevan años desfilando, sin cuestionamiento, a la misma hora y con la misma cadencia. Te levantas, estiras los brazos, tal vez miras el teléfono antes de abrir la ventana, quizá vas directo al baño sin encender la luz. Todo gesto repetido es un ladrillo nuevo en la muralla de tu identidad. Imagina un alfarero modelando arcilla blanda bajo la lluvia. Día tras día repite el movimiento, hasta que sus manos ya no necesitan mirar para esculpir la curva perfecta del tazón. Así actúan tus hábitos, manos invisibles que dan forma a la sustancia maleable de tu tiempo. La pregunta no es si posees hábitos, sino si ellos te poseen a ti.
Hace tiempo, un bibliotecario llamado Orlando marcaba con un sello rojo cada libro devuelto con retraso. Al principio era un simple recordatorio, con los años, el sello se volvió tan natural que lo estampaba incluso en los volúmenes entregados a tiempo, convencido de que algún día se habrían retrasado. Una tarde, descubrió un ejemplar impoluto cubierto de sellos idénticos. Confundido, contó los marcados y vio que superaban muchas veces el número de préstamos. Entonces comprendió, el hábito había dejado de servir a la realidad y se había convertido en reflejo automático de su desconfianza. Aquella revelación lo llevó a cambiar de tinta, ahora marcaba con un sello azul cada libro devuelto puntual. En un mes, la sala se llenó de azul, sin darse cuenta, su fe en los demás había pintado los estantes de optimismo. Pregúntate, ¿qué sello estampa sobre tu propio día antes de haberlo vivido? Tal vez un suspiro resignado antes del desayuno, quizá un esto será difícil mientras cepillas los dientes. Esos sellos invisibles tiñen el papel en blanco de las horas venideras. Párate frente al espejo y observa la primera frase que cruza tu mente al verte. Si es un sello rojo, un juicio duro, un desdén automático, imagina cómo la tinta se disuelve bajo el agua tibia que corre de tus manos, y decide qué nuevo color quisieras usar al salir por la puerta. Hubo una vez un pescador de río llamado Saúl que cada madrugada lanzaba su pequeña barca de madera al agua helada. Durante años siguió el mismo tramo corriente abajo, convencido de que allí abundaban las truchas. Un invierno particularmente crudo, el caudal cambió y dejó aquella ruta casi estéril. Saúl persistió, regresando una y otra vez con las redes vacías, hasta que un niño del pueblo, curioso, le mostró cómo en la curva siguiente el agua remolinaba con fuerza y bullía de peces. La primera vez que se atrevió a remar un poco más lejos, su red salió rebosante. De regreso al muelle, Saúl comprendió que su barca no estaba atada al tronco del embarcadero, sino a la convicción de que cambiar era perder seguridad. Ese día, la costumbre se volvió exploración. Tú también puedes remar unos metros más allá de la vieja curva. El cerebro premia la repetición porque consume menos energía, pero también celebra la novedad con chispazos de dopamina que abren ventanas de curiosidad y gozo. Para transformar la energía negativa, elige un hábito mínimo, un sorbo de agua antes del café, 3 respiraciones profundas antes de encender la pantalla, un agradecimiento silencioso al poner los pies en el suelo, y repítelo hasta que se convierta en ancla de claridad. No importa cuán pequeño parezca, lo esencial es la intención que lo respalda, declarar que tú diriges la orquesta interna y no al revés. Si dudas de este poder diminuto, recuerda la historia del barrendero Matías. Cada anochecer, al terminar su turno, guardaba la escoba y giraba una vez sobre sí mismo, contemplando la calle limpia bajo la luz anaranjada de los faroles. Ese giro era su aplauso privado, su señal de cierre. Una noche lluviosa olvidó hacerlo y se marchó inquieto, como si faltara algo esencial. Volvió bajo la lluvia, giró despacio, y el malestar cedió al instante. Con los meses, ese simple giro se convirtió en un ritual que marcaba la transición entre el mundo y su hogar. Al cerrar el día, Matías se reconocía digno. Tú también necesitas un gesto que te recuerde tu valor cada vez que completes una tarea, por pequeña que sea. La alquimia de los hábitos consiste en transmutar lo rutinario en sagrado. Piensa en la forma en que te sientas a comer. ¿Te arrojas al plato con la mente divagando en pantallas y pendientes, o respiras para saludar el aroma y sentir el calor en las manos? Convertir un acto ordinario en ceremonia no requiere velas ni mantras exóticos, basta con la presencia absoluta del momento. Esa atención plena es un acelerante que disuelve las sombras interiores. Cuando la conciencia ocupa todos los rincones, la negatividad no encuentra cueva donde esconderse. Haz el siguiente experimento durante los próximos 3 días, elige un hábito inevitable, lavarte las manos, cerrar la puerta, atarte los zapatos, y realiza ese gesto a la mitad de la velocidad habitual. Mientras desciendes el ritmo, escucha el sonido que produce, percibe la textura, nota los músculos implicados. Descubrirás que dentro del segundo más común habita un universo sensual inadvertido. Al tercer día, tu mente empezará a buscar esa micropausa como quien busca sombra fresca en verano, se convertirá en oasis de silencio. Esa pausa voluntaria es un antídoto directo contra la urgencia tóxica que alimenta la ansiedad. Habrá voces exteriores que digan, no tienes tiempo para rituales.
Recuerda entonces que los segundos de atención plena alargan la vida interna como una lente que amplifica la luz. El tiempo no se mide solo en relojes, sino en profundidad de experiencia. Un minuto vivido con todos los sentidos vale más que una hora transcurrida sin memoria. Esta noche, antes de cerrar los ojos, repasa mentalmente 3 micromomentos del día que normalmente pasarían desapercibidos. El olor del jabón en la ropa recién tendida, la suavidad del pan al partirlo, el reflejo del cielo en el cristal de un edificio. Al recordarlos, dibuja una leve sonrisa, no importa si nadie la ve, y permite que la emoción tibia selle la jornada con un tono de gratitud. Así, silenciosamente, habrás girado la llave maestra que transforma el plomo de la rutina en oro de conciencia. Cierra el capítulo con la mano sobre el corazón y di para ti: cada hábito que cultivo es una semilla de fortaleza. Deja que la frase se expanda en tus costillas, como raíces que se afianzan en la tierra fértil de tu voluntad. En el siguiente capítulo nos adentraremos en el poder de las relaciones, cómo la energía de quienes te rodean puede drenar tu fuerza o elevarte a territorios inimaginados. Por ahora, descansa en la certeza de que, al modelar tus gestos cotidianos con intención precisa, has comenzado a tallar la escultura de tu mente imbatible. Capítulo 5. El espejo vivo de tus relaciones. Hay días en que basta un saludo tibio para que todo tu ánimo se resquebraje igual que cristal bajo un cambio brusco de temperatura. Hay otros en que el abrazo de un desconocido, una simple palmada en el hombro al indicarte el camino correcto, te eleva como viento que infla velas quietas. Esa oscilación no es casualidad, los seres humanos somos diapasones emocionales que vibran al menor roce de otro cuerpo, otro gesto, otra mirada. En cada encuentro, intercambiamos corrientes invisibles que pueden alimentar, drenar o transformar la fuerza que guardamos dentro. Imagina un pasillo iluminado por lámparas de aceite. Cada persona con la que convive se vuelve una de esas lámparas, unas chisporrotean con calma y perfuman el aire, otras emiten un humo denso que nubla tu visión. Al pasar cerca, tu propia mecha absorbe parte de ese aceite. Si la mezcla es ligera, tu llama se aviva; si es pesada, la flama chisporrotea y amenaza con extinguirse. Recuerdo a Lidia, una joven enfermera que llegaba a su turno nocturno agotada antes de empezar. No era el exceso de pacientes ni las horas en pie, era la conversación de los 15 minutos previos, cuando se reunía con compañeros que competían por narrar las quejas más grandes. Aquella lluvia de palabras grises la empapaba hasta los huesos. Un viernes, cruzó la puerta del hospital unos minutos tarde y encontró a sus colegas guardando silencio ante la inesperada supervisión de un médico nuevo que los invitó a compartir algo bueno que les hubiera pasado esa semana. Lidia habló de una niña que había superado la fiebre gracias a un simple abrazo. Al escucharse, sintió un calor subiendo desde la boca del estómago. Esa guardia, sin haber dormido, terminó con más energía que muchas de las anteriores. Supo entonces que no era lujo escoger de qué aceite alimentar su lámpara, era asunto de supervivencia. Pregúntate: ¿quiénes son las lámparas que perfuman tu aire y quiénes lanzan humo al pasillo de tu mente? Visualiza durante un minuto el rostro de la persona con quien más tiempo hablas cada día. Siente en tu pecho el efecto inmediato de esa imagen, un nudo, un alivio, una punzada, una sonrisa. Esa reacción visceral revela la calidad del aceite que compartes. Alberto era albañil y decía que el cemento aprende de las manos que lo mezclan. Si los obreros bromeaban y cantaban, la mezcla quedaba suave; si discutían, aparecían grumos y fisuras. Un ingeniero le replicó que eso era superstición, pero cuando un muro recién alzado se agrietó pese a las proporciones correctas, todos recordaron las voces airadas de aquella mañana. Alberto no buscó pruebas científicas, simplemente instauró un juego diario. Cada cubo de cemento vertido iba acompañado de un elogio sincero al compañero que sostenía la pala. Con el tiempo, las grietas se hicieron raras y la cuadrilla comenzó a terminar obras antes de plazo. Tú también puedes mezclar tu entorno con palabras que solidifiquen, no que resquebrajen. Observa tu círculo más cercano y responde con franqueza: ¿quién te escucha sin competir? ¿Quién te habla sin doble filo? ¿Quién celebra tus pequeños triunfos sin medirlos contra los suyos? Identifica al menos 2 nombres y ofréceles reconocimiento explícito hoy mismo, un mensaje corto, una nota de voz, un ligero apretón de mano, porque honrar la luz ajena multiplica la propia. Habrá vínculos imposibles de evitar, jefes, familiares,
vecinos que despiden humo con cada frase. Para ellos, diseña fronteras invisibles, respira antes de responder, sostén tu postura corporal erguida como una columna que no se inclina, mira sus ojos sin absorber la carga, como un lago que refleja nubes sin empaparse de su tormenta. Cada frontera firme es un recordatorio de que tu energía no es un vertedero público, es un recurso sagrado bajo tu custodia. Si alguna relación te deja extenuado, practica la técnica del recalibrar la balanza. Después de ese encuentro, regálate 5 minutos con alguien o algo que te eleve, una canción, un texto breve, la risa de tu mascota, para reiniciar el contador emocional. Así evitarás que un diálogo tóxico marque todo tu día. Mirna, violinista de orquesta, afinaba su instrumento frente a la primera flauta porque decía que esa nota era pura ternura. Aun cuando la afinación oficial se hacía con el oboe, Mirna tocaba un par de compases junto a la flauta antes de cada ensayo. Aquella costumbre suavizaba sus músculos y le recordaba la razón íntima por la que amaba la música. Elige tu propia flauta diaria, esa presencia breve que reajusta tus huesos al tono de la esperanza. Ahora realiza un ejercicio sencillo al cerrar los ojos, visualiza tu cuerpo envuelto en un tenue resplandor dorado que se expande un palmo más allá de la piel. Imagina que al inhalar, el resplandor se densifica. Al exhalar, vibra y repele cualquier sombra que intente invadirlo. Después, recuerda a alguien querido y convócalo dentro de ese círculo luminoso. Observa cómo las luces se mezclan y brillan el doble sin perder su identidad. Esa visión entrena a tu sistema nervioso para reconocer la colaboración energética como algo natural. Antes de dormir, menciona en voz baja 3 personas que hoy hayan enriquecido tu ánimo, incluso si el gesto fue mínimo, un conductor paciente, un colega que compartió su taza de café, un desconocido que sostuvo la puerta, y termina con un suave gracias dedicado a cada una. Ese ritual solo toma segundos, pero su eco abonará el terreno onírico donde tu mente repara las grietas del día. Cierra este capítulo llevando tu mano derecha al centro del pecho y, con la izquierda, rodea tu propio hombro como se abraza a un amigo que llega cansado a casa. Siente bajo la palma el calor que brota, es la señal de que nunca careces de compañía mientras puedas sostenerte a ti mismo con ternura. Repite en silencio, elijo vínculos que nutran mi llama y dibujo fronteras donde mi luz no se apague. En la próxima etapa descubriremos el arte de liberar el espacio interno mediante el perdón, no como concesión al otro, sino como acto radiante de autocuidado que despeja la mente para vislumbrar horizontes nuevos. Hasta entonces, recuerda, cada encuentro humano es una negociación de vibraciones, decide conscientemente qué frecuencia llevarás en tu corazón y cuál dejarás pasar como un ruido que ya no toca tu canción. Capítulo 6. El perdón que despeja el horizonte. Una brisa tenue se cuela por la ventana entreabierta y empuja el polvo en remolinos apenas visibles. Ese polvo son recuerdos que no han encontrado reposo, giran, chocan, regresan al mismo lugar, como pensamientos viejos que aún exigen tu atención. El ambiente se carga de un silencio suspendido, como si la casa entera contuviera la respiración a la espera de una sola palabra, perdón. No un perdón ligero, pronunciado para cerrar conversaciones incómodas, sino el que brota hondo y deja el aire tan limpio que hasta el eco suena distinto. Algunos guardan los rencores en cajas bien etiquetadas, convencidos de que así dominan la memoria. Otros los llevan sueltos en los bolsillos, y cada paso deja caer una chispa que puede incendiar la jornada. A veces el resentimiento es tan antiguo que ya no recordamos su origen, se volvió un hábito postural, un hombro siempre levantado, una mandíbula que no termina de aflojar. Pero el cuerpo recuerda, y cada músculo tenso es una puerta cerrada al fluir de la energía que podría renovarte. Piensa en Diego, un hombre que caminaba encorvado a pesar de no tener dolencia física. La gente le decía que alzara la cabeza, que enderezara la espalda, pero él sentía un peso imposible de soltar. Tras años de ignorarlo, una noche de tormenta decidió revisar los viejos álbumes familiares, encontró una carta amarillenta de un amigo que lo había traicionado en la adolescencia. Al leer, reconoció la rabia intacta en cada palabra no contestada. Quemó la carta en el patio, no como acto impulsivo, sino como invitación a que el recuerdo saliera del archivo corporal. Mientras el papel se curvaba en brasas anaranjadas, sintió que algo en el pecho se abría como ventana vieja. Esa misma semana lo vieron caminar erguido por primera vez.
Ahora cierra los ojos y busca una imagen, quizá una escena breve, donde la herida aún pulsa. Observa sin justificarte, sin culpar, solo sostén la mirada. Percibe dónde se manifiesta en tu cuerpo. Tal vez un nudo en la garganta, una presión en las sienes, un zumbido en la nuca. Coloca la mano sobre ese punto y permite que el calor humano ablande la fibra. Respira despacio y nombra mentalmente lo ocurrido. Así fue, así dolió. Al exhalar, agrega, y aún así, aquí sigo. Ese reconocimiento no minimiza el daño, lo coloca en su lugar exacto, ni delante para bloquear tu paso, ni detrás para que te jale, sino al costado como un compañero de viaje que ya no da órdenes. Una mujer llamada Estela había jurado nunca perdonar a su hermana menor por vender sin permiso un anillo de su madre. El resentimiento era una losa fría sobre la mesa familiar, nadie mencionaba el anillo, pero todos sentían su ausencia latiendo en medio de la vajilla. Pasaron los años y la hermana enfermó. Estela, enfermera de profesión, fue la única capaz de cuidarla. La primera noche en vela escuchó el respirar agitado de aquella a quien había decidido condenar. En la penumbra, descubrió que la silueta frágil sobre la cama no se parecía a la villana que cargaba en su mente. El perdón surgió sin fanfarria, fue una mano que acomodó la almohada, un vaso de agua sostenido con ternura. Al amanecer, Estela comprendió que la herida nunca había sido el anillo, sino la distancia que el orgullo abrió entre sus propias manos. Pregúntate, ¿qué objeto, qué palabra, qué gesto encarna tu herida y sostiene la distancia? No es necesario recuperarlo, ni siquiera nombrarlo en público, basta reconocer la pérdida y permitirte sentirla completa, sin abrigo de queja. Cuando el dolor se vive de punta a punta, pierde la urgencia de repetirse como eco. El perdón no es absolver al otro de toda responsabilidad, es liberar tu capacidad de avance. Es un acto de ingeniería interna, retiras los escombros que obstruyen la corriente para que el río siga su cauce. El resentimiento es una presa que estanca, produce moho, y contamina el agua que bebes cada día. Practica este ejercicio al caer la tarde, escribe en una hoja la frase libero lo que ya cumplió su función. Debajo, anota sin filtro cualquier recuerdo que aún te pese. No expliques, no evalúes, solo enumera. Cuando sientas que la lista se detiene por sí sola, dobla la hoja en 4 y acércala a tu pecho. Escucha el latido contra el papel. Luego, despídete, puedes quemarla, enterrarla en una maceta, o simplemente guardarla en un cajón que no volverás a abrir. El gesto externo subraya la decisión interna de soltar. Un anciano jardinero afirmaba que el abono más fértil venía de hojas podridas bien descompuestas. Sin esa descomposición, las raíces no recibirían alimento suficiente. Así, tu dolor, si se procesa hasta volverse experiencia digerida, nutre la sabiduría con la que construirás nuevos vínculos. Agradece el aprendizaje y deja que el resto se vuelva abono, sin forma reconocible, solo esencia que enriquece la tierra de tu conciencia. Quizás sientas que ciertos agravios son demasiado profundos para una ceremonia casera. En esos casos, convierte el perdón en práctica recurrente, como el alfarero que regresa al torno cada amanecer. Al despertar, repite 3 veces, hoy permito que algo viejo se quede atrás. No especifiques cuál, deja que tu mente inconsciente elija la pieza que está madura para desprenderse. Conforme pasen los días, notarás que las conversaciones internas se suavizan, que la mirada al espejo tarda menos en encontrar calma. Para cerrar este capítulo, lleva ambas manos al rostro y acaricia apenas los pómulos, como quien limpia el vidrio empañado de una ventana. Visualiza la bruma disipándose, revelando un horizonte infinito donde el sol se alza sin obstáculos. Susurra, el perdón despeja mi cielo interior. Permite que esa imagen quede suspendida en tu retina y, cuando inhales, deja que el aire perfumado por la claridad penetre hasta el fondo de los pulmones. En la siguiente etapa exploraremos cómo cultivar metas que nazcan de la quietud y no de la carencia, para que cada paso hacia adelante prolongue la serenidad en lugar de hipotecarla. Hasta entonces, descansa sabiendo que cada acto de perdón, por pequeño que parezca, ensancha el mundo que puedes habitar. Capítulo 7. Metas que nacen del silencio. El amanecer se desliza por los resquicios de la persiana con la delicadeza de un músico afinando la primera cuerda. A esa hora temprana, antes de que culpas y deberes golpeen la puerta, la mente es una hoja fresca donde cualquier trazo resulta posible.
Allí, en ese silencio intacto, se encuentra el terreno fértil para sembrar tus metas, no aquellas paridas por la prisa o la comparación, sino las que brotan de un pulso interno que late sin espectadores. Imagina una sala amplia con grandes ventanales que dan a un bosque aún envuelto en bruma. En medio de la sala tienes 2 mesas. La primera está abarrotada. Contratos sin leer, relojes que marcan zonas horarias distintas, folletos de oportunidades que prometen éxito inmediato. Al acercarte, sientes un zumbido punzante detrás de las sienes, como si cada objeto compitiera por tu atención. En la segunda mesa descansa un solo cuenco de barro, vacío, su superficie irregular conserva la huella tibia de las manos que lo moldearon. Cuando apoyas los dedos sobre el borde, notas una quietud expansiva que apaga cualquier ruido interior. Esa mesa vacía representa el espacio mental donde nacen las metas genuinas. Hubo un arquitecto, Hugo, que diseñaba rascacielos mientras su corazón anhelaba pequeñas casas de madera. Cada proyecto colosal le concedía prestigio, pero al erigir la 10ª torre sintió el eco hueco de una ambición que no le pertenecía. Pidió una larga licencia y viajó a la costa donde su abuelo había construido un cobertizo con sus propias manos. Al hundir la palma en las vetas de aquel tablón antiguo, comprendió la diferencia entre la meta prestada y la que nace del silencio. La primera engorda el currículum, la segunda nutre la raíz del ser. Volvió a la ciudad y fundó un taller de refugios ecológicos para comunidades rurales. Nunca volvió a levantar una torre, pero cada choza respiraba como un pulmón agradecido. Pregúntate, ¿cuántas de tus aspiraciones brillan solo porque reflejan luces ajenas? Cierra los ojos y presta atención a tu pecho, imagina que cada meta potencial es una nota musical. Las ajenas suenan metálicas, agudas, encajan pero distraen. Las propias laten como un tambor grave y pleno, su vibración se extiende por la caja torácica hasta relajar los hombros. Permanece allí, escuchando, hasta distinguir con nitidez cuál melodía pertenece a tu orquesta. Un viejo maestro zen entregaba a sus alumnos una piedra pulida nada más empezar el camino. Llévala en el bolsillo, decía. Y cada vez que el mundo te ofrezca una meta, palpa la piedra. Si tu anhelo hace vibrar la palma con la misma serenidad que emana de esta superficie, acéptalo. Si la palma se tensa, suéltalo. Así filtraban deseos inflados y se quedaban con los que nacían de la calma. Para sembrar tu propia meta silenciosa, realiza este ritual durante una semana. Al despertar, siéntate con la espalda apoyada y las manos sobre las rodillas. Inhala hasta contar 4 latidos y, al exhalar, pregunta, ¿qué necesita florecer hoy dentro de mí? No respondas con palabras, deja que surja una imagen, un color, tal vez una sensación en la piel. Anota la primera chispa que llegue, un paseo bajo el sol, una conversación pendiente, un párrafo de ese libro olvidado, y cumple solo eso como si fuera la tarea más sagrada. Al 7º día, tendrás 7 chispas que comparten un hilo común, esa es la raíz de tu siguiente gran meta. Quizá creas que los objetivos deben ser específicos y medibles, y no te falta razón. Sin embargo, la claridad numérica solo cobra sentido cuando se apoya sobre un anhelo sentido. Poner fecha y cantidad a un sueño ajeno lo convierte en grillete. Hacerlo con un deseo propio lo vuelve brújula. Recuerda a Luisa, que quería correr un maratón porque todos en su oficina coleccionaban medallas. Entrenaba como castigo, cronometrando cada kilómetro con rabia. Un domingo, su sobrino la invitó a trotar sin reloj por un sendero de pinos. Percibió el crujido de las agujas secas, el perfume verde, el canto de un ave que nunca había escuchado. Esa mañana no corrió para ganar, corrió para respirar. Semanas después completó el maratón casi sin proponérselo. La meta se había transformado, ya no era cruzar una línea, sino honrar un latido. Haz tuyo este mantra cada vez que la ansiedad por el resultado nubla el presente, ejecuto con calma, avanzo con gozo. Repítelo mientras trabajas, mientras descansas, mientras corriges rumbos. Permite que cada paso se convierta en práctica de presencia, así, el trayecto mismo irá drenando la energía negativa que nace de la impaciencia. Si aún dudas, intenta el ejercicio de la vela. Enciende una llama y obsérvala durante 1 minuto sin parpadear. Nota cómo oscila, cómo se estira, cómo se repliega. Entiende que tu meta es esa llamarada, arde mejor cuando el aire a su alrededor está quieto,
se debilita cuando las ráfagas del debería y el tengo que soplan sin tregua. Tu tarea consiste en levantar paredes de quietud, no para encerrar la llama, sino para proteger su esencia. Cierra este capítulo apoyando la mano derecha sobre el abdomen y la izquierda sobre el corazón. Siente como una respira por la otra. Murmura, cultivo objetivos que prolongan mi paz. Deja que la frase descienda hasta los talones como agua tibia, allí anclará el impulso necesario para avanzar sin traicionarte. En el próximo tramo conversaremos sobre la valentía de soltar el control del resultado una vez sembrada la intención, para que el universo, y tu subconsciente, conspiren a favor de la semilla. Hasta entonces, camina ligero, ya sabes diferenciar la meta impuesta del deseo que brota desde el silencio más profundo de tu ser. Capítulo 8. El arte de soltar y confiar. La tarde declina con un dorado que acaricia las cosas como si las despidiera con gratitud. Ese instante, cuando la luz se torna miel y las sombras se alargan, recuerda a una mano abierta que deja partir lo que ya cumplió su ciclo. Así como el sol cede el protagonismo a la noche, también tú puedes aprender a ceder el control sobre cada resultado, permitiendo que la vida se despliegue con la elegancia de un río que encuentra su cauce sin forcejeos. Imagínate en la ribera de un río ancho y sereno. Llevas en los brazos un pesado tronco seco, la suma de expectativas, planes rígidos, miedos camuflados de responsabilidad. Desde la orilla, el agua parece una superficie sólida, pero en cuanto posas el tronco sobre ella, flota sin esfuerzo y se deja arrastrar por la corriente. Sientes un alivio casi eléctrico recorrer tus hombros. El tronco se aleja y tú descubres que el hueco en tus brazos se llena de un aire liviano, un pulso nuevo que late al ritmo fluido del agua. Eso es soltar, convertir la tensión en ligereza, la necesidad de controlar en confianza dinámica. Alfonso, un relojero minucioso, invertía horas ajustando engranajes con precisión obsesiva. Cada tic descompasado lo mantenía despierto de madrugada. Cuando su hija enfermó gravemente, comprendió que ninguna manecilla obedecía sus manos en ese terreno. Pasó noches junto a la cama del hospital mirando el segundoero del pulsioxímetro. Un día, extenuado, cerró los ojos y imaginó los engranajes de su hija movidos por una inteligencia más amplia que sus herramientas. Visualizó cómo cada pieza interna se alineaba sin su intervención. Al cabo de semanas, la niña mejoró. Alfonso regresó al taller con otra relación con el tiempo, ya no luchaba contra el tic imperfecto, escuchaba el latido global del reloj y aceptaba sus variaciones como parte de la melodía mayor. Cierra los ojos y localiza un asunto que te desvela, tal vez un proyecto, una relación, un cambio físico que se resiste. Siente la tensión exacta que genera, en la nuca, en la boca del estómago, en la espalda baja. Coloca tus manos sobre ese punto e imagina que, al inhalar, recoges toda la rigidez en tus palmas, al exhalar, abres los dedos como quien suelta un puñado de arena al viento. Permite que el aire se lleve partículas invisibles de preocupación. Repite el gesto hasta percibir un leve hormigueo de libertad. Clara, fotógrafa de bodas, soñaba con capturar el beso perfecto bajo la luz perfecta. En una ceremonia, el cielo se cubrió de nubes densas momentos antes de la salida de los novios. Desesperada, ajustó sin éxito apertura y obturador. Entonces el padrino tropezó con una lámpara y produjo un destello que abrazó la escena con un resplandor inesperado, dos sombras enmarcadas por un halo improvisado. Esa imagen ganó premios y enseñó a Clara que la belleza no se fabrica a golpes de cálculo, se detecta con la sensibilidad disponible cuando la mente no está ocupada en lamentar el clima. Practica la respiración del testigo cada vez que notes ansiedad por el resultado, inhala contando 3 pulsos, siente cómo el aire recorre tu columna, al exhalar, repite mentalmente confío. No es un mantra mágico, sino un recordatorio fisiológico. La exhalación activa el sistema parasimpático, ese guardián interno que dice no hay tigre en la hierba. Con la calma hormonal establecida, tu mente creativa encuentra rutas que la rigidez no podía ver. Cuenta la historia de Oscar, violinista de metro, que soñaba con tocar en una gran sala. Durante años practicó piezas complejas para impresionar a oídos expertos, hasta que una tarde una niña le pidió Estrellita ¿dónde estás? Y él, entre el bullicio, interpretó la melodía con ternura desbordante. La multitud se detuvo, algunos grabaron, el video se hizo viral y, en menos de 3 meses, Oscar recibió invitación de un teatro importante.
El palacio de mármol se abrió no por la obra intelectual, sino por la dulzura espontánea que brotó cuando olvidó impresionar y permitió fluir la música. Recuerda esto, soltar no equivale a inacción. Una vez plantada la semilla, continúas regando con disciplina, pero no desentierras la tierra cada hora para comprobar si germinó. Tu acción diaria es agua, tu fe, la luz que no ves pero calienta. Si la impaciencia te visita, imagina la raíz trabajando en silencio bajo la corteza del suelo, esa labor invisible sostiene el brote visible. Confía. Ejecuta este pequeño ritual nocturno durante 10 días, al apagar la luz, exhala con fuerza y di: entrego este día al cauce profundo de la vida, recojo su sabiduría al amanecer. Al despertar, antes de abrir los párpados, formula la pregunta: ¿qué regalo me devolvió el cauce? Puede llegar en forma de idea repentina, de ánimo inusitado, de coincidencia providencial. Anótalo y procede con tu jornada como aliado del misterio, no como supervisor. Un anciano navegante enseñaba a sus aprendices que el viento no se captura, se lee. Ajustaban velas según corrientes invisibles y, cuando llegaba una calma chicha, aprovechaban para limpiar cubierta, coser redes, afilar el ancla. Su barco nunca estaba ocioso, o avanzaba con el viento o se preparaba para el próximo soplo. Así con tus metas, si el mundo exterior se aquieta, no te aflijas, pule tu herramienta interior. Un día de aparente pausa puede ser la forja secreta de la velocidad futura. Cierra el capítulo colocando ambas palmas frente a ti, una frente a la otra, sin tocarlas. Siente el calor que emana entre ellas, una corriente sutil que vibra en cada yema. Esa vibración es tu campo creativo, existe más allá de tu tensión muscular. Murmura, acciono con intención, suelto con confianza. Deja que la frase se deslice al centro de tu pecho, como piedra tibia que se hunde en agua tranquila. Observa cómo el eco interno ensancha el espacio donde antes vivía la urgencia. En el próximo capítulo descubrirás cómo convertir la gratitud en fuerza motriz que refuerza la confianza y multiplica tu energía mental cada mañana. Por ahora, permite que la noche o el momento en que leas esto te envuelva con el suave recordatorio de que no todo depende de tu apretón. A veces, la llave abre cuando aflojas la muñeca y permites que el mecanismo interno haga su parte. Capítulo 9. La gratitud que enciende cada amanecer. El primer rayo de sol se posa sobre tus párpados cerrados como un pulso dorado que te invita a regresar al mundo. Antes de que la mente enumere sus pendientes, hay un instante en que no eres nombre ni historia, solo presencia tibia flotando entre la penumbra y la luz. Ese interludio sagrado es tierra fértil para sembrar gratitud, la fuerza suave que al rozar tu conciencia la deja vibrando con un murmullo de plenitud. Imagina que despiertas en una casa desconocida, sin recuerdos de cómo llegaste. Todo a tu alrededor está impecable, y sobre la mesa hay una bandeja con agua fresca, pan caliente y fruta cortada. No sabes quién preparó ese gesto, pero al tocar la corteza crujiente, un calor se expande por tu pecho. Eso es la gratitud pura, reconocimiento sin cálculo, asombro sin precio, un sí profundo a la abundancia momentánea. Cada mañana, tu vida te sirve una bandeja invisible. Pulmones que funcionan a la primera inhalación, ojos que traducen la luz en formas, suelo que sostiene tu peso sin negociar condiciones. Bastaría un vistazo consciente para notar la generosidad que te precede. Julio, conductor de bus, repetía la misma ruta desde hacía 15 años. Una madrugada de invierno, el radiador explotó en mitad de un puente y el vehículo se detuvo bajo la lluvia. Mientras esperaba la grúa, observó cómo cada pasajero llamaba a sus familiares, algunos reían al explicar la aventura, otros compartían paraguas, uno regaló su bufanda a una anciana. En ese caos húmedo, Julio vio chispear pequeños actos de bondad y sintió un estremecimiento inesperado. Aquel retraso reveló una red de cuidado mutuo que su rutina jamás le había permitido ver. Desde entonces comenzó un diario simple, cada noche anotaba 3 momentos en que presenció o recibió un gesto de humanidad. 2 meses después, su esposa notó que sus hombros, antes tensos como cables, lucían relajados. Él dormía sin arrugar el ceño. El diario había convertido la gratitud en disciplina muscular. Haz tu propio experimento, al final de la jornada, antes de que la almohada reclame tu mente, pronuncia en silencio 3 escenas que te hayan tocado. No necesitan ser heroicas, el olor a café recién molido,
la textura del viento moviendo tu suéter, una frase amable de alguien que casi no conoces. Visualízalas un instante hasta que la piel registre un cosquilleo leve, señal de que la química interna se ha teñido de dopamina y oxitocina, esos mensajeros que relajan el sistema nervioso y ensanchan la percepción. Con práctica, tu cerebro aprenderá a detectar motivos de gratitud en tiempo real, como un buscador de tesoros afinado al brillo de lo simple. Pero la gratitud también puede ser una antorcha aplicada al miedo. Piensa en Clara, que temía perder su empleo durante una reestructuración. Cada rumor en la oficina erizaba su nuca. Un mentor le propuso un giro. Anotar cada recurso que ya poseía al margen del trabajo, amistades, habilidades, salud, curiosidad, y agradecerlos con detalle. La lista superó 30 ítems. Releerla le permitió ver que el sueldo era solo una hebra en un tejido mucho más amplio. Cuando finalmente recibió la temida carta de despido, sintió el golpe, sí, pero también la certeza de que su identidad no se evaporaba con ese nombramiento. 3 meses después dirigía un pequeño emprendimiento donde aplicaba talentos descubiertos al enumerar su abundancia previa. La gratitud no evitó la tormenta, le construyó un refugio interno capaz de sostenerla. Pregúntate ahora, ¿qué amenaza ha pintado de gris tu horizonte? Coloca la imagen de ese temor frente a ti y rodéalo mentalmente con al menos 5 detalles que funcionan a tu favor en este momento. Quizás sea tu resiliencia forjada en experiencias pasadas, el abrazo disponible de un ser querido, la capacidad de aprender rápido, incluso la simpleza de un techo seguro mientras piensas. Contemplar la amenaza enmarcada por dones concretos reduce su tamaño, como si vieras una montaña lejana tras la ventana de una casa cálida, sigue allí, pero ya no ocupa todo el cielo. Existe una ceremonia antigua practicada por campesinos andinos al inicio de la siembra. Cada familia coloca en el suelo un puñado de las semillas más bellas, aquellas que podría consumir en tiempos de escasez, y, en vez de guardarlas, las entierra como ofrenda a la Pachamama. Ese acto de gratitud anticipada confía en la devolución multiplicada de la tierra. Considera hacer lo mismo con tu talento, comparte una parte de él sin exigir retorno inmediato. Tal vez enseñar a un niño a leer, reparar el grifo de un vecino, escribir palabras de aliento a quien lo necesita. Sembrar tu capacidad en terreno ajeno produce una resonancia sutil que regresa en formas inesperadas, una oportunidad, una amistad, una claridad renovada. Al practicar la gratitud, evita la comparación edulcorada, hay otros peor que yo, esa mirada degrada tu luz a cálculo frío. Agradece porque la totalidad de la vida late en tu pulso, no porque existan historias más duras. La gratitud genuina no se apoya en el dolor ajeno para sentirse válida, brota del asombro íntimo de estar vivo en este parpadeo cósmico. Realiza un pequeño ritual matutino durante las próximas 2 semanas, antes de levantarte, posa la mano sobre el corazón y respira 3 veces. Con cada exhalación, susurra un agradecimiento específico comenzando por la palabra gracias y terminando en por mí. Por ejemplo, gracias por la calidez de esta manta, por mí, gracias por la fuerza de mis piernas, por mí, gracias por la oportunidad de aprender hoy, por mí. Notarás que esa coletilla final, por mí, ancla la gratitud en responsabilidad amorosa, reconoces el regalo y te declaras digno de recibirlo. Tal vez surja la pregunta, ¿y la gratitud hacia quienes me dañaron? No se trata de aplaudir la herida, sino de agradecer la fortaleza que extrajiste al sanar. Es el mismo principio del alfarero que quema la vasija para hacerla resistente, no agradece el fuego por quemar, sino por endurecer la arcilla y permitir que contenga agua sin romperse. Si todavía duele, no forces el agradecimiento, deja que el tiempo guise a fuego lento el sentido profundo de esa experiencia. Cierra este capítulo con un gesto simple, extiende los brazos hacia adelante, palmas abiertas, como quien ofrece algo invisible. Inhala y siente que entregas tu gratitud al aire, exhala y percibe cómo el aire la devuelve amplificada, cálida sobre tu piel. Susurra, apenas audible, cada gracias que susurro ensancha mi fuerza mental. Sostén la posición unos segundos, deja caer los brazos y siente la ligereza en los hombros, como si acabaran de desabrochar un peso antiguo. En el próximo capítulo exploraremos cómo la coherencia, pensar, decir y hacer en una sola línea, se convierte en escudo luminoso contra la autocrítica y la dispersión.
pero por ahora, descansa en la certeza de que cada respiración consciente de gratitud es una chispa que enciende tu mente invencible, iluminando el camino con una luz que nadie fuera de ti puede apagar. Capítulo 10. La coherencia que blinda tu mente. Sientes el latido firme en tu pecho mientras una idea cruza fugazmente tu mente: hoy haré las cosas de otra manera. Sin embargo, a los pocos minutos, la lengua pronuncia la excusa conocida y los dedos repiten el mismo gesto en la pantalla del teléfono. Esa brecha diminuta entre lo que piensas y lo que haces desilvana tu fuerza mental, como un hilo suelto que, al tirar de él, afloja toda la trama. La coherencia. Ese raro acuerdo entre pensamiento, palabra y acción, no es lujo de santos ni filósofos, es un escudo cotidiano que bloquea la autocrítica tóxica y la dispersión de energía. Imagina a Daniel, un joven panadero que se prometía cada noche madrugar para hornear el pan en silencio y meditar mientras la levadura hacía su magia. A las 4 de la mañana, su alarma sonaba y, sin abrir los ojos, deslizaba el dedo para posponerla. Cuando finalmente se levantaba, el horno ya estaba ocupado por la prisa, y la meditación se quedaba pegada al fondo del cuenco con la masa. Un domingo decidió dejar una nota escrita sobre el celular: me levanto porque respeto mi palabra. Esa frase lo encaró con la fuerza de un espejo que refleja exactamente lo que hace, sin aderezos. Al día siguiente, cuando la alarma vibró, leyó la nota y sintió un chispazo de vergüenza, pero también de orgullo latente. Encendió la luz, se colocó el delantal y dejó que el aroma del pan tibio sellara el pacto entre su intención y su gesto. Pregúntate, ¿cuál es tu nota en la mesilla? ¿Qué declaración sencilla, y verificable al instante, podría recordarte que honrar lo que dices es honrarte a ti mismo? No se trata de prometer hazañas épicas, la coherencia empieza en la escala más humilde: beber el vaso de agua que tu cuerpo pide, responder con calma al mensaje que prometiste contestar, cerrar el libro justo cuando el cansancio nubla la comprensión. Hay una isla diminuta del Pacífico donde los pescadores pintan el nombre de su embarcación en los remos, no en el casco. Dicen que así, cada brazada recuerda la dirección y el propósito. Tú puedes hacer lo mismo con tus palabras, inscribir tu intención en cada pequeña acción. Si tu meta es cultivar la paciencia, escribe mentalmente paciencia en la pausa antes de hablar. Si es valentía, pinta la palabra en la suela imaginaria de cada paso que te acerque a esa conversación difícil. Lucía, violinista que ensayaba escalas mientras soñaba con conciertos de gala, descubrió un día la fractura interna que le restaba poder: interpretaba piezas sublimes, pero sus palabras diarias eran lamentos sobre el ruido del vecindario o la falta de apoyo. Esa disonancia drenaba la música antes de llegar al arco. Decidió el experimento de las 24 horas, no pronunciar nada que no quisiera oír transformado en melodía. Cada queja debía convertirse en pregunta constructiva, cada crítica en observación útil. El primer día quedó casi muda. Al tercero, sus frases eran tan exactas que sus dedos empezaron a buscar la misma precisión sobre las cuerdas. En semanas, su sonido ganó claridad, y ella entendió que la coherencia vibra en el cuerpo como una nota afinada que no admite interferencias. Practica el trazo único durante los próximos 7 amaneceres. Necesitarás papel y pluma. Nada más despertar, escribe una línea que comience con hoy me alineo con, y completa la frase sin levantar la pluma del papel, dejando que la tinta fluya como río. Luego, lee tu trazo en voz alta y elige una sola acción que lo respalde. Si escribiste hoy me alineo con la calma, quizá esa acción sea caminar sin teléfono hasta la esquina. Si fue hoy me alineo con la honestidad, podría ser admitir un error pendiente con alguien cercano. Antes de dormir, revisa si cumpliste el gesto. Esa comprobación cierra el circuito y fortalece el músculo invisible de la coherencia. Tal vez te preguntes qué hacer con la culpa cuando falles, porque fallarás, y eso también es parte del tejido honesto. Observa la culpa como un perro que ladra para advertir peligro, no como un juez que dicta sentencia eterna. Dile, gracias por señalar la brecha, ahora volveré a unirla. Acto seguido, repite el compromiso en un plano más manejable, recorta la promesa para que tus manos puedan abarcarla sin desmayo. En la montaña nevada, los alpinistas colocan estacas cortas pero firmes cada pocos metros. No intentan asegurar toda la ladera con un solo ancla, avanzan clavando puntos de seguridad modestos que, encadenados, lo sostienen. Tus estacas son los hábitos coherentes esparcidos a lo largo del día,
pequeñas decisiones visibles que atestiguan frente a tu mente que eres digno de confianza. Cuando la duda aparezca, y aparecerá, podrás mirar hacia atrás y ver la línea de estacas brillando como constelación sobre la nieve. Entonces la duda perderá fuerzas. Cierra los ojos un momento y visualiza 3 círculos concéntricos. El núcleo es lo que piensas, el segundo lo que dices, el tercero lo que haces. Siente si están alineados o si uno se desplazó. Con cada inhalación, imagina que los círculos se deslizan hasta superponerse como aros de luz. Con la última exhalación, susurra, pienso, digo y hago en un solo pulso. Siente cómo la frase resuena en el pecho, firme como campana que convoca a la congregación interna. Para cerrar el capítulo, coloca una mano sobre la garganta y otra sobre el ombligo. La de la garganta representa tu palabra, la del ombligo, tu acción. Respira y siente el vaivén. Al inhalar, la mano inferior se expande, al exhalar, la superior vibra levemente con el aire que sale. Esa danza te recuerda que la coherencia es diálogo constante entre intención y movimiento. Murmura, honro mi palabra con mi paso, honro mi paso con mi palabra. Deja que el eco se disuelva y nota la serenidad que queda, es la armadura sutil que protege tu mente de la autocrítica y la dispersión. En el próximo capítulo exploraremos cómo el descanso consciente, no solo dormir, sino reposar la mente en espacios de silencio, renueva la fuerza mental igual que la tierra recupera nutrientes bajo la nieve. Hasta entonces, practica la coherencia en gestos diminutos, verás que, con cada promesa cumplida, la voz interna que antes dudaba de ti empieza a aplaudir al unísono con tu latido. Capítulo 11. El descanso que regenera tu horizonte interior. La noche cae como un manto sedoso y, sin embargo, tu mente todavía zumba con la electricidad del día. Entre mensajes sin leer y tareas que asoman en la oscuridad como luciérnagas inquietas, parece imposible entregarse al silencio reparador. Pero descansar no es huir del mundo, es volver a él con los ojos lavados de bruma y el pulso afinado. Igual que la tierra se alista bajo la nieve para el estallido de la primavera, tu mente necesita senderos limpios donde la savia del pensamiento corra sin obstrucciones. Imagina un campo de trigo tras la cosecha, los tallos cortados se mecen bajo la brisa y el suelo desnudo respira, al fin, sin peso. Esa respiración es el descanso. No es vacío estéril, sino pausa fértil donde los nutrientes se reagrupan y las raíces secretas tejen nuevas alianzas con la tierra. Del mismo modo, cuando la luz de tu celular se apaga y el murmullo exterior desciende, las conexiones sinápticas inician su propio ballet silencioso, clasifican recuerdos, sueldan aprendizajes, podan lo superfluo para que lo esencial florezca. Piensa en Marcos, analista de datos que presumía dormir 5 horas porque el éxito no descansa. A mitad de una presentación clave, su mente se quedó en blanco, los números que había memorizado se volvieron silbidos lejanos. Aquella ausencia momentánea lo asustó más que el posible despido. Consultó a un neurólogo, quien le mostró imágenes de su cerebro agotado, iluminado en zonas equivocadas, como una ciudad que deja todas las luces encendidas y termina sin energía. Marcos aceptó el reto de dormir 7 horas, pero añadieron un ingrediente, 30 minutos de quietud sin pantalla antes de acostarse. Un mes más tarde descubrió que recordaba cifras complejas con facilidad y, lo más sorprendente, reía con frecuencia espontánea. El descanso no solo reparó su memoria, devolvió el brillo a su alegría. Tú también puedes pactar con la noche. Crea un santuario de sombra al menos 20 minutos antes de dormir, apaga dispositivos, atenúa la luz, permite que el silencio se acomode en los huecos entre tus costillas. Si los pensamientos acuden como pájaros ruidosos, no intentes ahuyentarlos, imagínalos posándose en una rama, observa su silueta y déjalos alzar el vuelo por sí mismos. Cada idea que partes en dos para analizarla en este momento roba energía al alba siguiente. Existe una técnica sencilla llamada suspiro triple. Recuéstate, apoya una mano sobre el pecho y otra en el abdomen. Inhala hasta la mitad de tu capacidad, sostén un segundo, inhala un poco más hasta sentir expandirse las costillas, sostén. Termina de llenar los pulmones con un último sorbo de aire, nota el estiramiento suave. Exhala largo, como si derramaras agua tibia por una pendiente. Repite 3 veces. Tu cuerpo entenderá la señal, es hora de pasar la antorcha del control al laboratorio nocturno donde el subconsciente cocina soluciones mientras sueñas. Ana,
artista gráfica, cargaba un cuaderno a la cama para anotar ideas urgentes, cada madrugada encendía la luz para registrar un detalle. Con el tiempo, sus dibujos diurnos se volvieron planos y sus párpados pesaban como plomo. Decidió, a modo de experimento, confiar en el río onírico. Si la idea era valiosa, emergería a la mañana siguiente como corcho que siempre flota. La primera semana despertó con miedo a olvidar, pero el séptimo día surgió un diseño tan claro que sintió haberlo trazado mientras dormía. Comprendió que su mente, sin interrupciones, elabora bocetos perfectos en la penumbra. Desde entonces, coloca el cuaderno lejos del alcance. Al amanecer, suele encontrar 2 o 3 visiones frescas, cristalinas. Practica el cuenco del soltar. Antes de acostarte, escribe en un papel la preocupación más insistente del día. Dobla la hoja y colócala en un recipiente aparte, como quien deja una ofrenda para que la noche la procese. Al despertar, lee la nota. Muchas veces, el filo habrá perdido agudeza o la solución saltará a la vista. Con el tiempo, bastará con imaginar el cuenco para que la mente sienta el permiso de descansar. Recuerda que el descanso no pertenece solo a la noche. Entre tareas, concede huecos de silencio consciente, 1 minuto para cerrar los ojos y sentir la respiración, 40 segundos para mirar el cielo sin comentar nada, 10 inhalaciones profundas antes de responder un correo hostil. Esos retazos de tregua suman horas de claridad a lo largo del año. Hay un bosque en Japón donde los visitantes practican Shinrin-yoku, baño de bosque. Caminan sin prisa, acarician cortezas, aspiran el verdor, dejan que el canto de los cuervos afine su oído interior. No todos tenemos un cedro al alcance, pero puedes tomar un baño de silencio bajo la ducha, deja caer el agua y escucha cada gota golpeando la piel, como un tambor diminuto que marca un compás de calma. Cierra los ojos ahora y visualiza tu mente como un vasto lago de montaña al amanecer. La superficie está quieta, refleja nubes que se disuelven en su espejo líquido. Con cada inhalación, imagina una piedra cayendo suavemente al fondo. Al exhalar, observa los círculos concéntricos expandirse hasta la orilla y luego apagarse. Repite 3 veces. Este ejercicio enseña a tu sistema nervioso que siempre existe un centro sereno, listo para recibirte. Para sellar el capítulo, coloca ambas manos sobre el corazón, deja que el pecho se hunda al exhalar y susurra: mi descanso es la fuente de mi fuerza. Permanece ahí unos instantes, siente el calor que se acumula bajo las palmas y nota cómo el latido adapta un ritmo más suave, como tambor que anuncia el inicio de un sueño reparador. En el siguiente capítulo hablaremos de la celebración consciente, cómo honrar tus avances, por mínimos que parezcan. Cimenta la confianza y proyecta tu fuerza mental hacia el futuro con la firmeza de una flecha lanzada desde un arco bien tensado. Por ahora, entrégate al abrazo oscuro de la noche o al respiro diurno que tengas a mano, con la certeza de que cada pausa auténtica es un acto de construcción interna tan poderoso como cualquier esfuerzo visible. Capítulo 12. La celebración que consolida tu camino. Un leve brillo atraviesa la ventana y roza tu frente como si el día quisiera saludarte personalmente. Hay algo distinto en el aire, un murmullo festivo que vibra bajo la piel. Esa vibración espera tu reconocimiento, porque cada paso que diste, desde el primer suspiro consciente hasta la pausa que regalaste a tu mente, merece ser honrado antes de que la prisa lo diluya. Celebrar no es jactancia ni aplauso vacío, es un acto de justicia interna que ancla tu historia en la tierra fértil de la autoconfianza. Imagina un caminante que, después de trepar una colina empinada, no se detiene a mirar el valle que emerge a sus pies. Sigue avanzando con la vista clavada en la siguiente cumbre y, sin notarlo, se empobrece, camina cargando victorias invisibles que jamás se transforman en alimento. Tú no eres ese caminante, decides hoy detenerte, girar el torso y respirar el paisaje que tus esfuerzos han tallado. Recuerda a Elena, aprendiz de carpintera, que fabricó su primera silla con tablas torcidas y clavos desparejos. Al terminarla, su maestro le pidió que se sentara en ella y cerrara los ojos. Elena obedeció y se sorprendió, la silla crujía, pero sostenía su peso. Sintió la textura áspera bajo las manos y una oleada de orgullo invadió su pecho. Aquel crujido fue el aplauso más sincero que recibiría en meses. Desde entonces, cada mueble concluido lo inauguraba con 1 minuto de silencio y una caricia al barniz. Las piezas sucesivas mejoraron, sí, pero lo que en verdad creció fue su certeza de ser capaz. Pregúntate,
¿Cómo se siente tu silla crujiente, ese logro reciente que tal vez todavía miras con exigencia desmedida? Toma un instante para sentarte en él, metáforamente o de forma literal, revisa la sensación en la espalda, el leve reajuste de los músculos, el eco de satisfacción que brota cuando reconoces tu propio pulso en la obra terminada. Hay una tribu africana que celebra la caza exitosa con un canto especial donde cada cazador entona su propia estrofa. No importa si su lanza fue la que hirió al animal o si apenas encendió la fogata, su voz importa porque la hazaña es colectiva y cada papel cuenta. Toma prestada esa costumbre, al concluir una meta, leer 10 páginas, preparar una comida sana, sostener una conversación honesta, permite que tu voz cante, aunque sea con un susurro, tu pequeña estrofa: esto lo logré, esto me honra, esto me impulsa. Practica el gesto linterna esta semana. Cada noche, antes de dormir, imagina que sostienes una linterna y proyectas su luz sobre 3 momentos del día en que actuaste desde tu nueva fuerza mental. Observa esos instantes como fotografías nítidas, tal vez la respiración consciente que desactivó un enojo, la pausa antes de responder un mensaje, el vaso de agua bebido con plena atención. La luz enfoca, la gratitud fija la imagen y el cerebro archiva la experiencia como prueba de capacidad. Con el tiempo, tu mente buscará más escenas dignas de luz durante el día, como un niño que desea llenar un álbum de estampas brillantes. A veces temerás que celebrar detenga tu avance. Recuerda entonces al sembrador que marca cada surco con una estaca pintada, no lo hace para quedarse sentado, sino para saber cuánto terreno conquistó y dónde empieza la siguiente línea. La estaca de la celebración evita que la mente se pierda en el vértigo de lo inconcluso. César, corredor aficionado, solía entrenar sin descanso hasta que una lesión lo obligó a frenar. En la rehabilitación aprendió a aplaudir cada metro sin dolor como si se tratara de kilómetros. Cuando volvió a las pistas, descubrió que su zancada era más ligera, la alegría de cada paso había reemplazado la tensión por llegar. El cronómetro volvió a correr, pero ahora al servicio de la satisfacción, no del látigo. Para llevar esta lección a tu vida, diseña un rito mínimo de celebración inmediata, un chasquido de dedos tras terminar una tarea, un sorbo lento de té mirando por la ventana, un breve bien hecho dicho de corazón frente al espejo. No subestimes la simplicidad, el sistema nervioso registra ese microfestejo como señal de recompensa y libera la química que consolida el hábito. Si la voz crítica intenta boicotear tu festejo, no fue gran cosa, pudiste hacerlo mejor, respóndele con la técnica del eco amable. Repite el comentario positivo 3 veces, cada vez más despacio, hasta que el tono se vuelva brisa. Por ejemplo, tomé la pausa que necesitaba, la pausa que necesitaba, la pausa que necesitaba. El eco diluye la objeción y asienta la virtud en tu cuerpo. Para cerrar este capítulo, coloca los pies firmes en el suelo, abre los brazos en cruz y, sin elevar la voz, exhala diciendo: celebro mi avance con gratitud. Siente el aire vibrar alrededor de tu lengua y observa cómo un calor tranquilo se expande desde el esternón hasta los hombros. Esa expansión es la armadura nueva que te acompaña a la próxima etapa. En el siguiente capítulo exploraremos cómo proyectar esta fuerza hacia el futuro mediante la visualización creativa, transformando cada meta en un imán que atrae oportunidades alineadas con tu energía renovada. Por ahora, descansa en la certeza de que tu celebración no solo honra el camino recorrido, cimenta la ruta brillante que aguarda tus próximos pasos. Capítulo 13. La mirada que atrae futuros luminosos. El silencio de la madrugada respira a tu lado como un cómplice fiel. Te sientas con la espalda erguida, los ojos cerrados y las manos descansando sobre las rodillas, dispuestas a sostener el peso liviano de tus visiones. Un tenue latido marca el ritmo, y con cada pulso se abre ante ti un lienzo intacto, el mañana. No es una promesa distante. Es una semilla que ya palpita bajo la tierra fértil de tu imaginación. Imagina que extiendes el brazo y tocas la textura suave de ese futuro deseado. Siente sus contornos, la temperatura que irradia, la vibración que recorre tus dedos. Ahora acerca la mano al pecho y permite que esa sensación se funda con el latido. Tu corazón reconoce la frecuencia genuina de lo que anhelas y comienza a latir en sincronía. Carlos, un joven entrenador de natación, soñaba con abrir una escuela inclusiva donde niños con miedo al agua encontraran confianza. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y se veía caminando por la orilla de una alberca luminosa,
saludando a los pequeños que chapoteaban felices. Detallaba el eco del techo, el olor del cloro, el rostro satisfecho de los padres. A las pocas semanas, se cruzó con un antiguo compañero de universidad que buscaba invertir en un proyecto social. Al relatar su visión, Carlos notó que hablaba como si la escuela ya existiera. Aquella certeza contagió al inversor, y en menos de un año la alberca imaginada abrió sus puertas. La visualización no invocó magia, afinó su percepción hasta reconocer la oportunidad cuando apareció. Haz tu propio experimento esta noche, recuéstate y déjate envolver por la oscuridad amable. Inhala profundo y al exhalar, imagina una puerta frente a ti. Sobre ella, en letras doradas, lee la palabra bienvenido. Cruza el umbral y observa una escena donde tu fuerza mental opera a plenitud. Quizás te ves negociando con calma, completando un maratón con paso firme, o sosteniendo una conversación honesta sin que tu voz tiemble. No mires desde fuera, métete dentro del cuerpo que vibra en ese escenario. Siente el suelo bajo tus pies, la calidad del aire, la emoción que estalla en tu pecho. Mantén la imagen al menos 3 respiraciones completas. Cada noche, vuelve a la misma escena y agrega un detalle, un olor, un sonido, una textura. Hasta que tu mente la reconozca como recuerdo y no como sueño incierto. Renata, ilustradora que dudaba de compartir su arte, practicó esa técnica durante 40 días. Visualizaba su obra colgada en una galería, el murmullo de la gente, el flash de las cámaras. Al principio la escena se desvanecía rápido, pero insistió. Llegó el día en que, sin buscarlo, una amiga la invitó a exponer en un café local. Renata aceptó con naturalidad porque su cuerpo ya conocía la sensación. El café no era la gran galería de su visión, pero la puerta estaba abierta. 2 meses después, un curador vio sus cuadros allí y le ofreció espacio en una sala mayor. Las imágenes internas habían tejido un puente tangible. Si temes que imaginar sea fuga ingenua, recuerda a los antiguos navegantes que estudiaban las estrellas antes de zarpar. No podían tocarlas, pero su brillo guiaba el timón. Tu visualización no sustituye la acción, la orienta, la engrasa, la impulsa. Practica la técnica del premojo cada mañana. Antes de revisar mensajes, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo quiero sentirme al final del día? Nombra la emoción, serenidad, orgullo, ligereza, y genera una escena breve donde esa emoción sea protagonista. Tal vez te ves firmando un proyecto, riendo en la cena, terminando un capítulo de lectura. Deja que la imagen impregne tu ánimo como agua que ablanda la arcilla. Cuando la jornada complique tu paso, recuerda ese premojo y deja que te devuelva la forma. Si surgen dudas, y si fracaso, y si no se cumple, sustitúyelas por la pregunta, ¿qué señales me mostrarían que voy en dirección correcta? Esto convierte la ansiedad en radar atento. Una llamada inesperada, un artículo que resuena con tu idea, una pequeña victoria física, cada indicio será combustible para continuar. Cierra ahora los ojos un instante y visualiza una flecha tensada en un arco. Siente la cuerda vibrar bajo tus dedos, ese temblor es la mezcla perfecta de atención y confianza. Inhala largo, reconoce la fuerza acumulada, exhala y suelta. Observa la flecha surcar el aire con determinación silenciosa. No necesitas verla clavar, confías en la dirección porque la tensión inicial era coherente con tu intención. Esa flecha eres tú, avanzando hacia el futuro que acabas de esbozar. Para cerrar este capítulo, lleva la mano derecha a la frente y la izquierda al corazón. Inhala, y mientras el aire asciende, piensa, elijo la visión. Exhala, y mientras el aire desciende, siente, la visión me elige. Permanece en el pulso compartido de ambas palmas durante 3 respiraciones. Este diálogo entre mente y pecho confirma que tus imágenes internas no son espejismos, son planos arquitectónicos que tu acción paciente convertirá en cimientos reales. En el capítulo final descubrirás cómo integrar cada herramienta, la respiración, el hábito, la gratitud, la coherencia y la visualización. En un ritual diario de apenas unos minutos que sostendrá tu fuerza mental como una antorcha inextinguible. Hasta entonces, descansa en el brillo de la flecha que ya avanza por el cielo, segura de que el aire mismo colabora con su vuelo. Capítulo 14. Rituales que avivan tu llama interior. Brilla sin miedo, respira tu poder. Si este libro te ha encendido la chispa, escribe esa frase en los comentarios y deja que otros sientan el calor.
si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos caminando juntos. Te despiertas con un murmullo suave de luz filtrándose por la cortina. Antes de que el mundo reclame tu atención, dejas que la conciencia se pose como mariposa sobre tu pecho. Una sola respiración profunda inaugura el día, inhalas contando 4 latidos, exhalas contando 6, la mente se aquieta como lago al alba. Esa es la primera piedra del ritual, el ancla de la presencia. Con los pies aún en la cama, trazas un breve viaje interno. Recorres mentalmente la habitación, agradeces el techo, la manta que te sostuvo, el simple milagro del latido que siguió toda la noche sin que lo dirigieras. Nombras 3 razones para sonreír: el aroma prometido del café, la promesa de una conversación sincera, la luz que ya nace más rosada que ayer, y la sellas con un susurro: gracias por mí. Este gesto infunde al sistema nervioso un baño de dopamina temprana, un anticipo de victoria que suaviza cualquier aspereza futura. Al apoyarte en el suelo, sientes la firmeza bajo las plantas, la coherencia se inaugura aquí. Dices en voz baja una pequeña promesa: quizá hoy respondo con calma o hoy escucho antes de hablar, y permites que las palabras desciendan a los talones, anclándolas al terreno. Escribirías la frase, pero basta imaginarla tatuada en el interior de tus pasos. Mientras cepillas tus dientes, practicas la respiración del testigo, inhalas por la nariz, notas la espuma expandirse, exhalas y repites mentalmente: confío. Sabes que todo plan necesita espacio para sorprenderte, como la semilla que revienta su cáscara justo cuando ya parece inerte. Frente al espejo, visualizas el día ya vivido con éxito, te ves en la reunión sosteniendo la mirada con serenidad, te ves cerrando el portátil a la hora prometida, te ves compartiendo la cena con plena atención. No es fantasía, es calibración de la brújula. Tu cuerpo registra la postura relajada, el peso ligero sobre los hombros, el ritmo estable del corazón. Como navegante que traza la ruta en mapamundi imaginario, inclinas la mente hacia esa coordenada de éxito. Desayunas despacio, 3 bocados conscientes bastan, y celebras la textura del pan, la danza del vapor sobre el té. Esa celebración microscópica compacta la autoestima, tu cerebro aprende que cumplir el ritual ya es motivo de gozo, así cualquier meta se vuelve extensión natural de la dicha presente. Antes de abrir el correo, practicas el baño de silencio. 40 segundos con los ojos cerrados, escuchando un zumbido lejano o el rumor de la calle. En ese espacio sin palabras, tu mente drena el exceso de estímulos y se prepara para la marea de datos. Ahora, pausa la lectura un instante e imagina 2 caminos que parten frente a ti. El primero brilla, despejado, el segundo está cubierto de maleza. Cada decisión consciente de hoy recorta 1 metro de maleza y ensancha la senda luminosa. Pregúntate, ¿qué gesto inmediato puede hacer brillar otro tramo? Quizá responder con amabilidad a un mensaje brusco, quizá beber un vaso extra de agua, quizá estirar los brazos al cielo durante 30 segundos. Elige uno y hazlo antes de que termine este párrafo. Siente el clic interno, tu mundo ya cambió 1 milímetro hacia la luz. A media jornada, la mente empieza a crispar los hombros. Recuerdas la suspiro triple: inhalas a la mitad, sostienes, inhalas un poco más, sostienes, completas el aire y dejas que salga como río templado. Tras 3 ciclos, notas como la electricidad de la prisa se disuelve y tu foco se estrecha como rayo láser. 2 microhistorias desfilan en tu memoria a modo de gasolina emocional. Una, el joven que, tembloroso, ofreció su lugar a una anciana en el metro y descubrió que la gratitud ajena infla los pulmones más que el orgullo. ¿Qué chispa de amabilidad puedes encender tú ahora mismo? Otra, la programadora que, tras meses de bloqueo, se obligó a cerrar el portátil a las 5, salió a caminar entre árboles y, bajo el murmullo de las hojas, encontró la solución que el escritorio le negaba. ¿Qué descanso breve podría desatar tu siguiente idea? El reloj se acerca al ocaso, retomas la visualización creativa. Cierra los ojos, observa la flecha que lanzaste al amanecer y pregúntate, ¿qué ráfagas la han impulsado hoy? Identifica una conversación fructífera, un archivo concluido, un pensamiento negativo que soltaste antes de que germinara. Cada hallazgo es viento a favor. Al llegar la noche, escribes en una hoja la preocupación más ruidosa del día, la doblas y la depositas en tu cuenco del soltar. Sientes un alivio físico, como si aligeraras la mochila antes de un tramo empinado.
Practicas de nuevo la suspiro triple, te recuestas y permites que la penumbra te envuelva. Antes de entregarte al sueño, iluminas con la linterna interna 3 victorias, quizás una sonrisa que devolviste, un correo enviado sin ansiedad, el vaso extra de agua recordado a tiempo. Repites cada escena con detalle y notas un cosquilleo cálido en los antebrazos, señal de que la química de la celebración circula libre. Por último, pronuncias el mantra que cierra el círculo: mi descanso es la fuente de mi fuerza. Mientras las palabras se disuelven, tu subconsciente recoge las herramientas del día: presencia, hábito, gratitud, coherencia, visualización, descanso, celebración, y las ordena cuidadosamente en la caja de herramientas que se abrirá sola al alba. Así concluye el ritual. 7 minutos al amanecer, un puñado de pausas conscientes y 3 minutos al anochecer. Suficiente para blindar tu mente contra las marejadas de la negatividad y cultivar una fuerza mental que crece silenciosa, como raíces que se abrazan bajo la tierra oscura. Cuando mañana despiertes y la luz roce de nuevo tus párpados, recuerda la promesa grabada en tu pecho: brilla sin miedo, respira tu poder. Esa será la campana suave que marque el inicio de otro día de energía limpia y fuerza inquebrantable. Capítulo 15. El eco del amanecer llega suave, como si el cielo respirara contigo por última vez en este viaje. Sientes el latido fresco, limpio, sin el peso de las sombras que alguna vez ocuparon tu pecho. Cierras los ojos y reconoces un murmullo interior que ya no es queja ni premura, es la vibración serena de quien se sabe dueño de su energía. Has caminado por paisajes de miedo, hábito, gratitud, coherencia y visión. Ahora te encuentras en una llanura despejada donde cada paso suena firme, pleno, inevitable. Imagínate de pie sobre esa llanura. El horizonte parece desplegarse como un abanico inmenso, ofreciendo sendas doradas que se irradian desde tus talones. Al inhalar, cada una de esas sendas se enciende; al exhalar, el brillo se concentra en el núcleo de tu pecho. Descubres que el futuro ya no te ocurre, lo convocas. No esperas a que llegue la calma, la siembras con tu respiración; no mendigas confianza, la esculpes con tu palabra; no persigues la satisfacción, la revelas con tu gesto consciente. Recuerdas entonces a todas las versiones de ti que han viajado juntas hasta aquí: la que temblaba ante el juicio ajeno, la que posponía la alarma, la que se aferraba al rencor, la que anhelaba sin atreverse. Las observas alineadas como siluetas en el reflejo múltiple de un río tranquilo. Extiendes la mano y, uno a uno, esos antiguos yous se entregan algo brillante. Un aprendizaje tallado en su propia piel. Con cada ofrecimiento, sientes aumentar la densidad de tu fortaleza, como si el aire se volviera sustancia nutritiva. Miras al cielo y percibes una constelación que parece familiar. Comprendes que no son estrellas lejanas, son los pequeños hábitos que sembraste: el vaso de agua consciente, la pausa silenciosa, el suspiro triple, la nota de gratitud, el tiro certero de tu visualización, ahora convertidos en luces que guían cada travesía futura. Ya no temes las noches sin luna, basta alzar la vista para recordar el mapa que tú mismo encendiste. Vuelves la mirada a la tierra y encuentras una puerta delicada, hecha con la madera de todas tus celebraciones. La tocas, la superficie vibra con la temperatura exacta de tu alegría. Sabes que, al cruzarla, iniciarás otro capítulo que aún no tiene nombre, pero que llevará la firma inconfundible de tu energía limpia y tu fuerza mental renovada. Tomas aire, sientes la gravedad actuando como abrazo y das el paso. Al otro lado no hay fuegos artificiales ni coros celestiales, hay el silencio pleno de un principio real, el sonido distante de las hojas, la fragancia de un café que aún no preparas, la risa potencial de alguien a quien todavía no has saludado. Todo está intacto para que lo llenes con tu presencia. Entiendes que el poder no era llegar hasta aquí, es elegir, cada día, iniciar de nuevo con la misma determinación suave y luminosa. Detente un instante, coloca la mano sobre el corazón y di en voz baja: yo decido brillar sin miedo. Esa frase es la llave que abre cualquier puerta, la contraseña inscrita en tu pulso, la contraseña que jamás olvidarás porque palpita al ritmo de tu sangre. Ahora respira hondo, siente el aire bajar hasta el vientre y escucha este latido de cierre. Si cada palabra de este viaje avivó tu llama, escribe en los comentarios: brillo sin miedo y respiro mi poder, para que otros viajen a la luz de tu testimonio. Si deseas que sigamos construyendo juntos senderos de calma y fortaleza, suscríbete ahora mismo.
cada nuevo amanecer traerá una guía fresca que alimentará tu ruta. Y si sabes de alguien que carga sombras en el pecho, comparte este audiolibro como quien ofrece agua clara a un caminante sediento. Tu gesto puede encender una cadena de corazones invencibles. Exhala despacio. Al hacerlo, nota cómo el aire acaricia el interior de tu garganta y se libera al mundo ya transformado. Esa es tu huella, un rastro de aliento limpio que otros seguirán sin perderse. El viaje concluye aquí, pero tu historia apenas comienza. Lleva contigo la certeza de que la energía negativa se disuelve ante la luz constante de tu atención y que tu fuerza mental crece cada vez que eliges honrarte con un acto coherente. Camina, entonces, con el pecho abierto y los ojos llenos de amaneceres. Donde vayas, el mundo sabrá que has decidido brillar y brillarás sin miedo, porque al fin respiras tu poder.